Capítulo 48. Espada y alma. Parte 10. Había muchas cosas en la vida que, naturalmente, uno no comprendería. El concepto de vida, el significado de la existencia e incluso lo que puede traer el futuro. Sin embargo, tales conceptos nunca habían existido para el rey del Kinki. A el todopoderoso, Iwatch de Wandenreich. Nacido sin sentido, ni pensamiento, había comenzado a comprender el funcionamiento del mundo al otorgar vestigios de su alma a los humanos piadosos que pensaban que él era la encarnación de una deidad. Le rezaban y le hacían ofrendas y, a su vez, la fortuna bendecía al cansado y al desesperado. Obtuvieron poder, fuerza y sabiduría para superar incluso los momentos más difíciles, y en la muerte, comenzaría el ciclo kármico. Aquello que les fue otorgado en la forma del alma de Iwatch volvería a Iwatch y asimilaría la experiencia acumulada de todos, otorgando así al rey vista, olfato, gusto, tacto y oído. El intelecto y la emoción pronto nacieron junto con la benevolencia. La gente oró y, a su vez, él nunca dejó de conceder sus bendiciones. Los vio como sus hijos. Su gente. Incluso llegó a otorgar su fuerza para combatir a los huecos que buscaban devorarlos, y a su vez fue elogiado por su compasión y generosidad. Todo llegó a un abrupto final cuando vio a su gente masacrada a manos de los Shinigamis. El mundo estaba podrido, cruel y deplorable, construido sobre un sistema que nunca debería haber existido naturalmente, sino que fue forzado a crearse a través de las maquinaciones del Shinigami más antiguo. Era un sistema controlado a través de las manos de un títere sin sentido, uno montado por su propia conciencia y partes del cuerpo para servir como eje del mundo. Orden mundial. Guardianes del equilibrio. Todo era un montón de tonterías propagadas por los Shinigamis. Todo fue fabricado. Buscó recompensa, cambio y, salvo cambio, la reforma no de los reinos, sino de un solo reino unido. Destruye todo y comienza todo desde las cenizas de la muerte. Ese era su objetivo, su verdadera razón para continuar la enemistad de sangre de 1000 años y liberar a su padre con el fin de reunir la fuerza necesaria para provocar la ruina de un mundo artificial. Su padre era el rey del alma y él, un heredero legítimo. La única diferencia entre él y su padre era que él tenía libre albedrío, mientras que la existencia de su padre no era más que una cáscara para cumplir los propósitos egoístas de los Shinigami. No más. El Reich se levantaría una vez más y provocaría la revolución. Olvidados y dados de baja como muertos, llegará un momento en que los Shinigamis se darán cuenta del error de su propia arrogancia. Ese momento se acercaba, pero no sin preparación, la primera de las cuales era una existencia que había preocupado a Iwatch desde que vio por primera vez su forma. Era una existencia ahora conocida popularmente por Shinigami y Oyou por igual como el Basto de Uite. Fue solo recientemente en los últimos meses que la reputación del Basto de Uite realmente se hizo notoria como un señor de los huecos y un enemigo en un nivel que supera o iguala al de Aizen Shousuke. Iwatch lo sabía mejor. Justo al nivel de Aizen Shousuke. Ridículo. Incluso si Aizen era fuerte, Iwatch estaba seguro de que Aizen no podría hacer lo que había visto hacer al Basto de Uite hace más de 1000 años. El Basto de Uite había creado un mundo separado, una nueva dimensión desprovista de las leyes del mundo natural con el Basto de Uite como su soberano inconfundible. Ese mundo se llamó Ecomundo, el mundo de Oyous. El Basto de Uite solo era diferente a cualquier otra alma simplemente porque no estaba bajo la jurisdicción del rey del alma. Era diferente, era libre. Un concepto que Aizen, un hombre con el objetivo de reelaborar el sistema de los Shinigami, indudablemente habría envidiado si lo hubiera sabido. A diferencia de Iwatch, quien buscó el poder a través del trono del rey del alma para llevar a cabo su proyecto de reforma mundial, el Basto de Uite tenía el poder de mover mundos desde el principio. El Basto de Uite sobreescribió los límites del mundo y los reemplazó con los suyos propios como una línea divisoria entre la ficción y la realidad. Era el poder del rey, y solo los nacidos de la sangre del rey del alma o del propio rey del alma deberían haber tenido jurisdicción para alterar las leyes del mundo. El hecho de que el Basto de Uite pudiera crear Ecomundo con tanta libertad llevó a Iwatch a la teoría de que de alguna manera poseía un hermano que nunca había conocido. La única falla flagrante en su conjetura fue que Iwatch nunca había previsto la existencia de un hermano en sus descripciones del futuro. Era una habilidad conocida como clarividencia. Iwatch lo tenía, y también el rey del alma, pero ninguno había esperado la aparición del Basto de Uite. No, tal vez su padre tenía una idea de quién era realmente el Basto de Uite. Incluso si Iwatch podía ver partes del futuro, era difícil determinar el futuro de la familia.
Sin embargo, eso no significaba que no fuera posible. Sabía que inevitablemente tendría éxito en heredar el poder de su padre, y su padre también debía ser consciente de esto. Ahora la única pregunta era cuánto esfuerzo tendría que hacer para vislumbrar el futuro cambiado por la presencia del basto de Wite. La familia era difícil, y ni siquiera sabía con certeza si el basto de Wite era realmente su hermano. De cualquier manera, el futuro estaba destinado a ser problemático. Iwatch arqueó una ceja cuando sintió que una conexión con su poder se cortaba repentinamente. Más bien ese regreso a él, se sintió como si hubiera desaparecido abruptamente. Killge estaba muerto. La cárcel ya no existía. Recordó que había enviado a Killge y Giselle para explorar cuidadosamente la situación en Hueco-Mundo. Parecería que tendría que hacer una visita personal pronto, pero no antes de que la canción de guerra del rey llegara a su fin. Él se iría y sería el primero, luego sería el momento de enfrentarse a su hermano. Iwatch cerró los ojos gradualmente. El 9º año estaba llegando a su fin. Y a partir de ahí, 9 días más. Shirou podía ver el miedo en los ojos de Giselle desde la primera vez que se miraron. Parecía estar mirando a un monstruo, y no se la podía culpar por ello. Su energía espiritual emanaba de él de manera incontrolable que reaccionaba con la energía ambiental dentro de Hueco-Mundo. Este era su mundo, lo que significaba que no había ningún lugar al que su energía espiritual no pudiera alcanzar y presionar desde dentro. Parra quería respuestas, pero más que nada, solo quería mantener aquellas con las que había creado vínculos en este nuevo mundo para experimentar una vida mejor. No cabía duda de que la presencia de Giselle en Hueco-Mundo no significaba nada más que malas intenciones. Si hubieran querido la paz desde el principio, habrían dado a conocer su presencia. En cuyo caso, eran enemigos. Su energía espiritual formó una aguja a su alrededor, los granos se movieron en medio de las arenas blancas, arremolinándose en una tormenta que reveló una masa de espadas enterradas debajo y preparadas para atacar. El mundo se movió, guiado por una vocación superior. Baragan notó que la energía espiritual ambiental en Hueco-Mundo de repente se disparó a niveles insoportables. El Orou promedio perecería bajo tal poder, y fue precisamente por esto que Hueco-Mundo había permanecido inactivo durante tanto tiempo. Un mundo de cenizas, una llama apagada y olvidada en la oscuridad. Una vez más, las brasas flotaban en el aire de un horno cuya chispa estaba a punto de encenderse por completo. Los Orous más débiles del pasado habían perecido o ya se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para soportar el verdadero despertar de un Limited Blade Works y un cielo de color bronce. Se acercaba el momento del despertar. ¿Quién eres tú? La voz de Shirou era severa y sin concesiones. Era reacio a quitarle la vida, pero no fue incapaz de hacerlo después de muchos años afinando la ingenuidad de sus caminos. Giselle abrió y cerró la boca, tartamudeando visiblemente pero incapaz de expresar nada. No había forma de que pudiera hacerlo. Fue abrumador. Desde el suelo bajo sus pies, hasta el viento que soplaba en su rostro, no estaba mirando a Shirou, sino a las imágenes fantasma que se manifestaban detrás de él. Ojos, poder, fuerza, entereza, una plétora de diversas personalidades y disposiciones, todos reunidos y, aparentemente, solo ella podía verlos. Centrada en el corazón del enfoque de Shirou, Giselle estaba siendo inmovilizada por la presión espiritual de Shirou, que a su vez estaba relacionada con la energía de Hueco-Mundo. Desde el principio, Hueco-Mundo fue la manifestación física de la realidad interior de un héroe sin nombre. Era el mundo de su mente y alma. Mantenido dentro de Shirou no era solo su propia conciencia personal, sino la fusión de los diversos habitantes que representan los ideales y creencias de sus contrapartes. Spears llevaba almas. Los arcos llevaban almas. Los escudos llevaban almas. Espadas llevaban almas. Armas de todo tipo llevaban almas, y eso fue todo lo que alguna vez fue la mármol de realidad de un héroe sin nombre. Tierra de cuchillas, hierro y acero. La severa mirada de Shirou no fue la única mirada dirigida a Giselle, sino una de muchas. Fueron las verdaderas ramificaciones de un cruce inesperado de una espada de un mundo a otro. Las leyes eran diferentes y la vida se concedía mediante la presencia de un alma. Un alma para albergar a más de 1000. La presión era inimaginable, peor, no importaba cuánto deseara Giselle que su poder del zombi la ayudara, se negaba a responder a su llamada incluso cuando el borde fantasma de una guadaña presionó y atravesó su piel. El nombre del espíritu que empuñaba impasible la guadaña que sostenía sobre la garganta de Giselle era Arpa, asesina de inmortales.
En lugar de obtener algún tipo de respuesta de Giselle, Shirou solo pudo ver confundida mientras los ojos de Giselle se giraban gradualmente y se desmayaba en la inconsciencia. Barragán gruñó burlonamente, pero no dijo nada más. No esperaba menos de un oponente que consideraba incapaz de albergar siquiera el valor de seguir enfrentándose a él después de un solo percance. Más bien, lo que más llamó la atención de Barragán fue otro asunto. Coyote Gingerbook y la perspectiva del segundo lanzamiento. Cuando los asuntos de Coyote con Shirou terminaran, Barragán encontraría tiempo para preguntar sobre los detalles de la transformación y seguramente lograría su propio despertar. Hasta entonces, no tenía sentido permanecer. Incluso si Shirou se había ganado su respeto, no solo iba a cambiar la forma en que trataba a su supuesto rival. La pequeña charla era para los débiles y los inseguros, una actividad por debajo del estatus de Barragán. Me iré, dijo con brusquedad. La próxima vez que nos encontremos, no seré el mismo que soy ahora. Obtendré mi segunda liberación. No había rastro de duda en el tono de Barragán. Ni siquiera esperó la respuesta de Shirou antes de zumbar directamente en un estallido de sonido, dejando a Shirou atrás para lidiar con Giselle y Silen caídos. Era un problema por el que Shirou no tardó mucho en decidir un curso de acción. Primero envió un mensaje usando su energía espiritual para informar a Arribel y al resto que todavía estaban buscando a un intruso que detuvieran sus actividades ya que Giselle ya estaba detenida. A partir de entonces, tomó a Silent y Giselle de cada brazo y se apresuró directamente a depositar a Giselle para que Aizen la detuviera, y luego de regreso a donde había dejado a Coyote esperando. El proceso para llegar a Aizen tomó más tiempo de lo esperado porque Aizen de repente se interesó en las propiedades de la sangre de Giselle y le pidió que se quedara para ayudarlo a realizar algunas pruebas preliminares. Fue solo después de advertir a Aizen que dejara a Giselle con vida que pudo salir de la vivienda de Aizen creada en lo profundo de una oscura pared rocosa. El único problema que quedaba ahora era que Coyote no se había quedado sola donde la había dejado en la colina donde conoció a Stark y Lilinette por primera vez. Es decir, Coyote había estado esperando en el corazón de las tierras del Basto de Uite. Era natural que otros se fijaran en ella. Después de su demostración de poder en la ciudad de Fake Karakura, los otros arrancar clase Basto Lorde acudían en masa hacia ella por curiosidad. Curiosamente, Ulquiorra estaba presente y miraba a Coyote como si compartiera algo en común con él, un rastro de emoción parpadeando en sus facciones impasible. Sin embargo, la forma en que Grimjow exigía una pelea con Coyote no estaba fuera de las expectativas de Shirou. Grimjow siempre había sido un luchador de instintos e impulsos, pero estaba siendo ignorado y el hombre parecía acobardado hasta la sumisión. Lo que realmente llamó la atención de Shirou fue el hecho de que Coyote estaba de pie frente a Arribel, Mel, Aparci, Milagros y Sun-san como si estuviera en una especie de enfrentamiento mexicano. No era de extrañar que las demandas de Grimjow cayeran en oídos sordos, el hombre no se atrevía a creerse capaz de intervenir a la fuerza en el problema actual. Grimjow chasqueó la lengua y rápidamente decidió que estaba fuera y lo dejó. Desafiaría a Coyote en otro momento. Shirou no tendría esa opción porque la atención de Coyote se centró en él desde el momento en que se acercó, y desde allí, las miradas de Arribel y el otro siguieron su ejemplo. De repente, Shirou sintió como si quedarse con Aizen no hubiera sido una mala alternativa en comparación con lo que se estaba metiendo actualmente. Por un lado, quería discutir los planes futuros y la preparación, pero por el otro, podía ver que Arribel y el resto estaban demasiado distraídos para permanecer concentrados en el tema. Claramente, iba a tener mucho que explicar. El Seireitei estaba sumido en un estado de ánimo sombrío y Yamamoto no podía hacer nada para cambiarlo. Las fuerzas principales desplegadas en la dimensión artificial que alberga la ciudad de Fake Karakura habían sido retiradas y, junto con ellas, la experiencia de una pesadilla. El enemigo era fuerte. Mucho más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado. El número de muertos fue elevado y los heridos superaron el número esperado. Peor que cualquier otra cosa fue el daño a la moral. ¿Qué podía hacer cualquier Shinigami cuando incluso él, el capitán en jefe, no podía contener el poder del enemigo? Además, ahora había dos de esas existencias que podían competir contra Yamamoto. El Basto de Uite y el primer Basto Lorde registrado. Yamamoto estaba más débil que nunca antes, y de repente sintió como si su edad finalmente lo estuviera alcanzando. Ya no estaba en su mejor momento y ya no recurría a los medios necesarios para derrotar a sus oponentes. A regañadientes que lo admitiera, se había vuelto blando en los años de paz constantemente rodeado por aquellos a quienes amaba.
Ya no podía exhibir toda la fuerza de su energía espiritual. El Seireite y el Shinigami y las almas que vivían dentro de él arderían. Por la misma razón, no se atrevió a entrar al mundo humano para cazar Oyous tan libremente como lo había hecho en el pasado, sino que se establecieron feroces restricciones para la seguridad de la humanidad. No pudo liberar completamente su fuerza en la sociedad de almas, ni pudo hacerlo en el mundo humano. Se había estancado, ya no podía luchar contra viejos enemigos. La única noticia realmente positiva era que su único enemigo verdadero había sido derrotado hacía mucho tiempo, hace casi 1000 años, y nunca volvería. Fue una época de derramamiento de sangre y crueldad despiadada por el bien de la paz futura. Fue una guerra ganada con sangre, y donde los escuadrones de guardia de la 13 Corte no eran los prestigiosos protectores de las almas como lo eran en la fecha actual, sino que eran 13 divisiones de asesinos empedernidos. Yamamoto estaba a la cabeza, el asesino número 1 de miles. Había tratado a sus propios hombres como cenizas prescindibles siempre que pudiera completar un objetivo. En algún lugar a lo largo de la línea del último milenio, los hombres y mujeres que había tratado como prescindibles se habían convertido en individuos que deseaba proteger, Shinigami que él mismo había enseñado y criado. Shunsui y Jushiro fueron los estudiantes más memorables que le vinieron a la mente. La paz era buena, y por el bien de la paz que ya no podía mantener con sus propias fuerzas, Yamamoto había tomado una decisión mientras daba un momento de silencio al difunto en el cuartel de la 4ª división. Ya no podía soportar el peso de la carga solo. En todos los años que nos hemos conocido, capitán en jefe, esta es probablemente la peor situación que cualquiera de nosotros haya experimentado, dijo Unohana solemnemente mientras trataba a un paciente frente a ella. Y creo que está lejos de terminar. Yamamoto suspiró con cansancio. Estaba cerca de la puerta que daba a las áreas de entrenamiento temporal que ahora se usan para acomodar el número de heridos. En contraste, los muertos yacían con telas blancas sobre sus rostros en la colina opuesta mientras se estaban construyendo fosas comunes para que los valientes héroes que perecieron en la batalla descansaran. Esto ni siquiera tenía en cuenta los cientos de Shinigamis que tuvieron la mala suerte de encontrarse con Barragán en el campo antes de que Shunsui interviniera. No quedaba nada de esos Shinigamis, ni siquiera polvo o cenizas. Un tercer Oyou se había abierto camino en la lista de objetivos prioritarios del Seireitei. Solo los Shinigami clase capitanos superiores debían participar, e incluso entonces, solo Kyoraku Shunsui o el mismo Yamamoto deberían ser los que lo hicieran. Todos los demás debían huir de Barragán hasta que Urahara y el capitán Kurotsuchi pudieran descubrir un método para contrarrestar la podredumbre del tiempo de Barragán. Esto ni siquiera tenía en cuenta a Aizen Sousuke y los otros capitanes que habían desertado. Toda la situación era un desastre con demasiados enemigos poderosos de los que hablar, uno de los cuales Karin Kurosaki insistió era una fuerza neutral entre los Oyous. Ichigo Kurosaki era el nombre del otro Oyou que había liberado fluctuaciones espirituales en un nivel similar al de Yamamoto. Su estatus era algo especial. Ichigo Kurosaki era el hijo de Isshin Shiba y el hermano de Karin Kurosaki que solo se había unido al Shinigami para rescatar a su hermano y a su madre, los cuales fueron vistos en la batalla más reciente. Salvar, no era la palabra que Yamamoto habría usado. En lo que a él respectaba, Ichigo Kurosaki era un Oyou y un peligro que debía ser detenido de inmediato. No era de extrañar que Ichigo pudiera mostrar una presión espiritual tan profunda. Era el hijo de una de las familias nobles de Seireitei. Lo cual fue una razón más para derrotarlo antes de que se hiciera aún más fuerte o decidiera unirse a Aizen y el Basto de Uite. Sin embargo, la situación era compleja. Dañar a Ichigo de cualquier forma provocaría inmediatamente la protesta de la familia Shiba. Con el resurgimiento de Isshin Shiba y la revelación de que era padre, los dos miembros restantes del clan Shiba se convirtieron instantáneamente en 5. 7 si se incluían a Ichigo y al presuntamente revivido Kaien Shiba. Kukaku Shiba compartió tanta determinación como Karin Shiba para salvar a su hermano mayor. Además, Jushiro, el capitán de la 13ª división, compartía un objetivo similar. Yamamoto ahora se vio obligado a agregar una disputa interna además de todos los problemas que el Seireitei ya estaba enfrentando. Capitán en jefe, si sigue pensando demasiado, las arrugas de su frente solo se harán más notorias, aconsejó Unohana después de tratar a su paciente actual y pasar al siguiente. ¿No fuiste tú mismo quien dijo una vez que no miraras el número de fallecidos, sino que te centrarás en fortalecer a los que estaban vivos?
Las 13 divisiones no se formaron a través de la paz, sino a través de una feroz selección de los individuos más fuertes para sobrevivir en un sangriento conflicto. Yamamoto todavía estaba junto a la puerta para poder escuchar la voz de Unohana. El ex Kenpachi tenía razón. De hecho, Yamamoto había dicho esas palabras cuando él solo dirigió a los escuadrones de guardia de la 13 canchas a través del infierno y de regreso. Aunque el pasado había terminado, las lecciones aún se podían volver a aprender y seguir. Tenía que mirar el lado positivo de la situación en lugar de solo las dificultades que el futuro estaba destinado a traer. Hizo un gesto con la cabeza a Unohana antes de encontrarse entrando en el largo salón de madera de la primera división donde los restantes capitanes ilesos estaban en 2 filas esperando su llegada. Sajin todavía estaba fuera de servicio y Zaraki estaba bajo cuidados intensivos después de una emocionante pelea con un arrancar llamado Noitra Hilga que había conocido en el campo de batalla. Independientemente, la mayoría de los capitanes estaban presentes, junto con algunas caras antiguas. A pesar de perder la batalla de la ciudad falsa de Karakura, se obtuvo información sobre el basto de Uite, el espada, Aizen y la condición de los otros capitanes traidores. Además, las vacantes en los escuadrones de la guardia de la corte ahora estaban ocupadas después de una tregua a regañadientes y un compromiso con los Visored. Shinji y los ex capitanes, una vez despojados de sus filas debido a su Yoification, fueron reinstalados debido a la gravedad de la situación actual. Por supuesto, eso significaba compartir información. ¿Crees que el basto de Uite es algo que creó Aizen? Yamamoto escuchó atentamente las conjeturas de los Visored. Shinji y los demás asintieron, pero Yamamoto negó con la cabeza. Improbable, la expresión de Yamamoto parecía distante, las manos que mantenía sobre Ryujin Haka se cerraron con fuerza. El basto de Uite existió desde la fundación de los escuadrones de la Guardia de la Corte 13. Es un compañero mío con quien admito que una vez luché y no logré subyugar en mi mejor momento. La admisión fue recibida con una oleada de incredulidad y ojos muy abiertos. Ninguno de los presentes en la batalla de la ciudad falsa de Karakura pudo olvidar la forma en que el basto de Uite había destruido el espacio sin ayuda. Podría haberlos matado a todos. Ciertamente tenía el poder. La pregunta ahora era ¿por qué no lo había hecho? ¿Eran los Eiyous realmente tan malvados como se pensaba? Las palabras de despedida del basto de Uite fueron las más memorables de toda la batalla. Yamamoto golpeó con su bastón el suelo de madera, pidiendo el cese de toda conversación. El basto de Uite no es una persona que ninguno de nosotros pueda enfrentar por nuestra cuenta, incluido yo mismo. Nadie habló debido a la gravedad de las palabras de Yamamoto. Yamamoto continuó de todos modos. Sin embargo, este no es el momento de dudar. Hemos perdido esta batalla, pero no estamos derrotados. El símbolo de la Daphne de invierno que Yamamoto había activado una vez antes en la batalla de la ciudad falsa de Karakura apareció abruptamente en su persona. La gravedad de la situación ha sido transmitida al Palacio Superior. Las palabras de Yamamoto resonaron. Los refuerzos ya están en camino. Mientras tanto, las paredes del Seireitei se derrumbaron del cielo, enviando profundos temblores a través de la tierra. Desde arriba, 5 figuras descendieron de un gran pilar. Había llegado el Escuadrón Cero.